Esto es Puntería Deportiva. Soy Mirtiño Ochoa, @Mirti Ochoa en Twitter o X. Y bueno, también por acá, por este canal de TikTok. Pero también recordemos que estamos en YouTube por Mirtiño Ochoa Puntería Deportiva. También en Instagram Puntería Deportiva. Hoy estaremos hablando un poquito de béisbol y un poquito de fútbol. Comencemos con el béisbol. Con algo que, oye, lo tengo en la punta de la lengua desde hace ya varias horas. Y es el tema de José Aguacil y de Salvador Pérez y de Fernando Arriaza. Este fin de semana, oye, una persona a la cual yo le tengo full aprecio desde hace muchos años, como lo es Fernando Arriaza, emitió una crítica al aire en la transmisión del juego entre Leones del Caracas y Bravos de Margarita, que se disputó en la isla, en Nueva Esparta. Y resulta y acontece que Fernando Arriaza critica pues el mal movimiento que tuvo ese día con el lanzador Norwin Gudiño y después con Anthony Vizcaya, debido a que bueno, los Bravos remontaron ese juego y ganaron el primero de esa serie. Salvador Pérez, quien ya había estado defendiendo al manager José Aguacil, que yo sea de paso también es coach en su equipo en las Grandes Ligas, en los Reales de Kansas City, salió a decir día antes que bueno, que también habría que culpar a los peloteros y todo. Yo le digo algo. Bueno, después en una entrevista él dijo que no, que no sabía quién es Fernando Arriaza y que seguramente no agarró nunca un bate de béisbol. Primero, es una falta de respeto lo que diga Salvador Pérez en ese sentido. ¿Sí? Un futuro miembro del Salón de la Fama, de las Grandes Ligas de acá. Seguramente acá yo voy a votar por él porque para mí es el mejor catcher de la historia de este país, de los que han jugado allá. Y acá, bueno, ha jugado muy poco en esa posición, porque recordemos que por su estatus de Grandes Ligas y por el Winter League Agreement y todo lo demás, él juega muy poco en Venezuela, pues, y de hecho está jugando en la inicial en este caso. Un lujo que veamos a ese pelotero acá en esta temporada. Obviamente va a ser capitán de la selección para el Clásico Mundial de Béisbol, todo lo demás. Pero decir primero que él no sabe quién es Fernando Arriaza, cuando tú naciste, Salvador Pérez, ya Fernando Arriaza tenía años narrando béisbol. Fernando Arriaza, que debe estar rondando los 60 años de edad, o sea, no sé qué edad tiene Fernando, pero es una persona que yo conozco de hace 30 años y tampoco soy un muchacho. De hecho, te llevo más edad de la que tú tienes, porque cuando tú empezaste en el béisbol menor, ya yo era anotador de béisbol profesional, por ejemplo, y ya yo estaba, y cuando tú debutaste en el béisbol profesional, ya yo tenía rato ejerciendo el periodismo. Y bueno, y si yo, que tengo apenas 44 años de edad y ya tengo más de 20 haciendo el béisbol profesional, bueno, Fernando Arriaza tiene 40 años haciendo el béisbol profesional. Y seguramente tú creciste viendo Caracas Magallanes porque tú decías que eras magallanero, a pesar de que ahora juega con los Leones del Caracas, inclusive jugaste también con los Tiburones de La Guaira. O sea, tú creciste viendo Venevisión y seguramente escuchando la narración de Fernando Arriaza, porque lo tuviste que haber escuchado alguna vez en tu vida. Seguramente te habrá entrevistado, porque sí, he visto por ahí algunas fotos que te entrevistó hace poco con Béisbol Latino, con Béisbol One, con el canal internacional. Seguramente él te entrevistó también con IBC o IBC, como lo quieras llamar, allá en Grandes Ligas, porque él también transmite allá en Miami. Seguramente en el Clásico Mundial anterior también lo habrás visto. Entonces, ¿te pareciste a Joseph Martínez cuando aquella polémica con la Vinotinto, con Tomás Rincón y con Salomón Rondón, cuando le hicieron a él un comentario? Los dos, por cierto, carabobeños. Y él dijo, no, yo no lo conozco. Bueno, tú respondiste igual. Y después viene y dice, seguramente nunca agarró un bate. Hace poco, mi colega, por cierto, cumpleaños el mismo día que yo, Carlos Mauricio Ramírez, hizo un micro, cual yo comparto completamente, y te lo voy a decir acá, Salvador Pérez, y a todos los que están escuchando. No, que porque no agarró un bate no puede criticar. O los futbolistas como se ponen, no, porque nunca pateó un balón no puede criticar. Entonces ningún venezolano podemos criticar al presidente de la República, Nicolás Maduro, porque no somos presidentes. O ningún opositor podemos criticar a la líder de la oposición, María Corina Machado, porque no somos líderes políticos, me imagino. Seguramente tampoco podemos criticar una película mala porque no somos actores ni somos críticos del arte o críticos del cine.
Seguramente tampoco podemos criticar a un mecánico si repara mal un carro porque no somos mecánicos. No podemos criticar una mala praxis médica porque no somos doctores, ¿verdad? No podemos criticar una mala ejecución de un juez en un caso porque no somos juristas, no somos abogados. O sea, vean lo absurdo de todo esto. Entonces decirle a una persona que tiene más de 30 años en el béisbol profesional y que seguramente cuando él pisó por primera vez subió en campo de Grandes Ligas, tú no habías nacido, porque no agarró un bate, o sea, su crítica no es válida. A ti se te olvida que Fernando Arriaza inclusive es elector para el Salón de la Fama acá en Venezuela. Se te olvida ese detalle. Como lo soy yo también. Entonces yo, que bueno, yo no jugué béisbol profesional. Yo lo que soy es bolero de los 15 años. Pero bueno, en un momento jugué béisbol menor también y jugué béisbol amateur. Pero sí anoté béisbol profesional. Entonces yo no puedo hacer una crítica como periodista. Porque yo nunca me puse un uniforme de los 8 equipos de béisbol profesional. Ni me he puesto nunca un uniforme de los 30 equipos de las grandes ligas. Es lo absurdo de la situación. Pero entonces tampoco tú deberías criticar a Fernando Arriaza porque tú nunca te has sentado en una cabina de transmisión a narrar un juego. O sea, a ver, vamos. Mire, a Fernando Arriaza le duele más esa camisa que a ti. ¿Por qué? Porque Fernando Arriaza tiene más de 30 años narrando para Leones del Caracas. Es el narrador insigne hoy en día. Caracas puede hacerlo decir que en su vida ha tenido muchos narradores. Por ahí pasaron Carlos Tobar Bracho, Delio Amado León, Francisco José Croque, mejor conocido como Pacho Pepe Croque, en la época de Cervecería Caracas, Alvis Cedeño, y bueno, todos esos narradores son emblemáticos. Ahí también esa lista hay que incluir a Fernando Arriaza. El narrador más emblemático de Leones de Caracas en los últimos 30 años. Tú estás recién llegado a ese equipo. Y ojo, y yo no soy caraquista. Y el que me conoce realmente sabe que yo nunca he sido caraquista. Pero las críticas a José Aguacil se la tienen más que merecida. Y le voy a decir algo más. Yo no sé qué le ha pasado a esa gerencia, que no ha tomado una decisión que yo creo que todo el mundo la ha estado esperando desde hace rato. Yo no sé qué pasa y no voy a nombrar a ninguno. Pero yo lo dije hace tiempo, la Serie del Caribe que se jugó hace 2 años en la Rinconada, la votó José Aguacil. Porque para mí la votó en el momento que le dio a Michael Tejera contra Licey en la final. ¿Qué hizo Michael Tejera en ese juego? Falló en 2 turnos con gente en base, ponchándose. Ok, uno dirá, bueno, cualquiera se puede ponchar. Pero, oye, sentido común. Yo soy venezolano y estoy reforzando a los Tigres de Licey en una Serie de Caribe contra un club venezolano y jugamos una final y yo tengo 3 envases. ¿Usted cree que yo voy a batear la pelota para que gane un equipo que, ok, me estará pagando? Porque yo puedo ser muy profesional, la etiqueta de profesionalismo. Porque yo recuerdo que ese día se lo pregunté a Michael Tejera. Pero a mí me duele mi país y me duelen los clubes de mi país. En un futuro nadie va a recordar que yo me ponché y que un equipo venezolano ganó una Serie del Caribe. Pero sí van a recordar quién ganó la Serie del Caribe. Bueno, lo mismo pasa. Dentro de unos 10 años nadie se va a recordar que Michael Tejera jugó ese partido. Pero sí se van a recordar que el primer equipo que ganó la Serie del Caribe en la Rinconada fue un equipo dominicano. Blanqueado 3-0, si de memoria no me falla. Sí, 3-0. César Valdés fue el pitcher más valioso del partido y fue el más valioso de la Serie del Caribe. Entonces a lo que yo voy, hay que ubicarse en el contexto. Nosotros los periodistas, como los aficionados, como cualquier persona que ve béisbol, tiene todo el derecho a decir lo que le dé la gana, con todo el respeto que se merece los criticados. Porque yo soy uno que cuestiona a José Aguacil por sus malos manejos. Y sí, yo le doy totalmente la razón y respaldo totalmente a Fernando Arriaza con lo que él dijo en esa transmisión. Aguacil ha hecho muy malo. Y le digo algo más. De los Caracas Magallanes que se han jugado este año, Aguacil ha votado 3. Las 3 victorias que ha tenido Magallanes las ha votado Aguacil. Los 2 primeros, sobre todo, por su malo manejo de picheo. Los ha votado José Aguacil. Entonces, vamos a criticar al pelotero, al pitcher que recibió el jonrón. Vamos a criticar al pelotero que a lo mejor no le llegó una pelota. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera cambiado al pitcher? Jugando con las estadísticas. Hoy en día existe la sabermetría que permite corregir ciertas cosas. ¿Por qué no se ponen en práctica? Pasemos ahora al fútbol.
Bueno, este fin de semana se dio un hecho inédito. Por primera vez se produjo el debut de Juan Arango Jr., pero ¿por qué digo por primera vez? Porque si está debutando es porque es primera vez. Porque resulta que acontece que emula a su padre Juan Arango Sr. en ser la primera pareja venezolana en jugar en la Liga Española. Juan Arango padre, recuerden ustedes, debutó en el 2003 con el Mallorca. Yo recuerdo ese juego que no recuerdo ahorita el rival, pero sí, oye, Arango es la estrella de ese equipo. Bueno, Arango tenía 24 años en ese momento. Su hijo debutó ayer a los 19 años con el Girona Fútbol Club en derrota de su equipo contra el Elche 3-0. Entró al minuto 80 y bueno, y se dice que va a ser la parte de la renovación de la plantilla pasa por los pies de Juan Arango Jr. Y no se extrañe que para la fecha de marzo, que aún no sabemos quién será el entrenador, pero todo apunta a que será Osvaldo Vizcarrondo, se ha llamado. Que por cierto, sigue generándose polémica el tema de la Vinotinto, porque algunos andan haciéndole campaña abiertamente a César Faría a raíz de lo que pasó con la conversación que sostuvo el presidente Jorge Jiménez y con la gente de Deportivas Táchiras en el programa que pasado Tama Estéreo. Hasta editando el audio, porque Jorge Jiménez decía algo que yo le entiendo perfectamente, lo que dijo el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Primero, si se va a votar en abril y lo más probable es que todas las selecciones de Conmebol clasifiquen, no tiene sentido que primero ahorita contrates a un técnico extranjero que le va a pagar millones por una selección que no va a jugar un premundial, o por lo menos no va a ser un premundial tan competitivo, a menos que juegue la Conmebol Nation League, o sea, la Liga de Campeones de Conmebol. No tendría sentido. Y tampoco tendría sentido decir, bueno, vamos a ganar esa liga, que, ojo, esto lo estoy diciendo yo, a título personal, esta parte. Porque sabemos que hay selecciones que están por encima de Venezuela en Conmebol. ¿Sí? Tenemos que aspirar siempre a lo grande, aspirar a clasificar de primero, entre los mejores. Pero si ya vamos a estar clasificados, bueno, lo lógico es que se afronte ese premundial con mira de llevar una buena selección para el 2030, el primer mundial, se quitaría a Venezuela ese peso y sería con técnico venezolano. Yo eso lo entiendo, esa parte. Pero entonces yo veo, no, que tienen que hacer la César Faría porque es el más preparado. Mire, una cosa es ser el más capacitado y otra cosa es ser el más apto. Sí, César Faría ha sido un entrenador que ha crecido mucho en los últimos tiempos y se está vendiendo mucho en los medios de comunicación. Pero también es un técnico que al año lo votan de todos los equipos. ¿Por qué salió del AUCA? ¿Por qué salió de Cerro Porteño? ¿Por qué salió de su club en la India? ¿Por qué salió de los Cholos de Tijuana? ¿Por qué salió de estos últimos clubes de Colombia? ¿Por qué recientemente no lo contrataron este último equipo en Colombia? Sí, es un gran técnico, pero es un técnico que donde llega genera polémicas. Pelea con periodistas, pelea con jugadores en el campo, discute abiertamente con jugadores del equipo contrario. O sea, hace cosas por lo cual le resta. Y no nos olvidemos de cómo él votó la oportunidad de clasificar en el Mundial 2014, pero está jugando al balonazo. Que uno dice, no, que es despectivo. Señores, pase largo efectivo, no siempre es efectivo. Jugaban, pum, toma Salomón Rondón, trata de resolver. Toma Giancarlo Maldonado, trata de resolver. No, ¿por qué no jugaba al toque? La única vez que jugó al toque, que fue un juego contra Paraguay en Asunción, que se ganó 2-0, 0-2, fue porque los jugadores le pidieron, vamos a hacer algo distinto esta vez, y jugaron al toque. Sorprendieron a los paraguayos, a todos los venezolanos nos gustó ese partido. Dani Hernández se tiró un partidazo ese día en la portería, pero después volvió a jugar al balonazo. Resultado, fuera del Mundial del 2014. El que ahora sale criticando que ya tendríamos, a ver, 2 o 3 presencias mundialistas, que critica la gestión del Bochorno Batista, pero a él se le olvida que él también votó un premundial. La mejor generación de la historia la tuvo él, no fue esta que pasó, fue la anterior la que él tuvo. ¿Por qué? Porque él tuvo un line de 11 europeos. Y les voy a recordar quiénes eran esos 11 europeos. Incluso tenía varios sentados. Portero Dani Hernández, jugaba en España. Lateral derecho, Roberto Rosales. Rosales estuvo jugando en Holanda, después pasó a... Sí, estaba más que todo en Holanda en esa época. Jugaba en el Twente. Uno de los centrales, Fernando Morevieta, jugaba en España. El otro central era Osvaldo Vizcarrondo, hoy posible entrenador de la selección, jugaba en Francia. Tenía sentado a Grandy Peroso, también jugaba en Francia, jugaba en el Ajax. Lateral izquierdo,
Tenías a Gabriel Sichero, jugaba en el Nantes también con Vizcarrondo y con Aristigueta. Tenías de volante, tenías a Tomás Rincón, jugaba en Alemania, en el Hamburgo. Ok, ahí el único criollito era Lucena, pero tenías a Franco Signorelli que jugaba en Italia. Jugaba en la primera división de Italia, jugaba en el Empoli. Tenías a Juan Arango, uno de los laterales, uno de los extremos. Arango jugaba en Alemania. En el otro extremo tenías a Maestrico González. Bueno, Maestrico González estuvo en Táchira, estuvo en el River Plate en esa época, inclusive jugó en segunda. Bueno, y no recuerdo ahorita qué otro equipo tuvo Maestrico. Ahorita se me fue la mente. Era el otro. Pero podía haber puesto a Luis Manuel Ceja, que estuvo jugando en la Liga Colombiana, pero también jugó en Bélgica un momento determinado. Tenías a Ronald Vargas, ok, Ronald Vargas se la pasaba más lesionado que activo, pero Ronald Vargas jugaba en Bélgica. Delanteros, tenías a Salomón Rondón y a Mico Fedor, los dos jugaban en España. Todavía tenías sentado a Aristigueta, que jugaba en Francia, al igual que Juan Rondón, que jugaba en Portugal. Entonces me van a decir que la generación actual era mejor que aquella. Tenías a José Martínez, que ya estaba dando paso en Suiza. Alexander González, que también estaba en Suiza. Vean todo. Tenías a los hermanos Felchers, que también estaban en Europa en esa época. Entonces me van a decir que esa generación era inferior a esta. Por favor. O sea, y ahí están los resultados. Se acumularon 18 puntos porque el formato, y estuvimos a punto de llegar a repechaje porque el formato fue benevolente. Y aún así, esta pila fracasó. Entonces, bueno, felicitaciones a la UCB Fútbol Club por su campeonato logrado en esta gran final ante el Carabobo Fútbol Club. Ahí yo también estaba viendo que estaban cuestionando el arbitraje del juego de vuelta, que lo tildaron vendido, que el penal. Para mí, mire, yo no sé hasta qué punto fue penal, pero si lo revisó el VAR y lo ratificó el árbitro, mire, ¿por qué? Porque la falta se empezó a generar dentro del área. A pesar de que medio cuerpo del jugador estaba afuera al momento del codazo, pero estaba entre dentro y fuera. O sea, estaba la mitad dentro y la mitad fuera. Eso es penal. Se cobró, anotó el gol. Después, un penal a favor de Carabobo, lo fallaron. De hecho, ni siquiera la paró el portero, la disparó fuera el jugador que lo cobró. Y luego Dawil Machí terminó rematando con su segundo gol. Que por cierto, primera vez que Dawil Machí no desciende 5 años. Queda campeón esta vez. Entonces, oye, que la gente mete el tema político por el dueño del equipo. A mí me parece, ojalá todos los dueños de equipo, mire, sean aliados al gobierno o no, inviertan en el fútbol como invirtió Granco. Ojalá todos fueran así, como lo fue en su momento Jorge Hernández con Guaros de Lara, como lo han sido dueños de equipos de algunas divisas de estos deportes. Como el mismo Josip Palmisano, que es dueño de Trotamundo, del mismo Carabobo Fútbol Club, y es accionista del Magallanes, de la Fundación Navegante del Magallanes. Ojalá, porque eso ayudaría a crecer el deporte venezolano. Fíjense, la Fundación UCB terminó de construir su centro de alto rendimiento en Los Amanes, Baruta, Estado Miranda. Ojalá todos hicieran eso. No, que a mí que me interesa si el tipo es esto o es aquello. A mí lo que me interesa, como amante del deporte, es que inviertan en los deportes venezolanos. Pero que inviertan para bien. No que usen eso, como dicen algunos, para enchufarse, o como una máquina registradora, o como una lavadora. Si van a investigarlo bien. Y les digo algo. Si esa plantilla se mantiene para el año que viene, yo me atrevería a decir ahorita, y ese video lo pueden dejar grabado, de hecho esto va a quedar grabado, que la UCB pudiera meterse en una instancia en la Libertadores, pudiera clasificar por lo menos a octavo. ¿Por qué? Porque si mantiene esta plantilla, porque oye, una plantilla que tiene varios nombres que han estado en la selección nacional, como Samuel Sosa, como Darwin Machí, como... O sea, puede haber varias sorpresas. Pero bueno, el tiempo dirá. Y Carabobo Fútbol Club, que sigan trabajando. En algún momento van a ganar su estrella. A ellos le dicen a manera de burla los vírgenes de copas. Porque bueno, ya no son vírgenes de copas porque ganaron una recientemente. Pero son vírgenes de estrella. Ya les llegará el momento de celebrar. Sigan trabajando. Lo que hay que mantener la constancia. Ahí está. Porque la grandeza hay que conservarla. El Caracas Fútbol Club no gana desde el año 2019, pero sigue siendo un equipo grande. Táchira es el que le sigue, quedó campeón el año pasado. Ya son equipos que en un momento van a resurgir, como pasa en las selecciones.
Italia no se sabe si va a llegar al Mundial de Fútbol. Está en el repechaje. A lo mejor no gana el repechaje, a lo mejor sí. Pero sigue siendo una selección con 4 estrellas. 4 estrellas que se la mandaron a quitar a Uruguay. A Uruguay tiene que quitarle 2 estrellas. ¿Por qué? Porque ellos están con la necesidad de que son tetracampeones mundiales, al igual que Alemania e Italia. No, ellos son bicampeones. Porque las otras 2 medallas fueron medallas olímpicas, no son medallas, no fueron, porque yo cuando hubo Uruguay me dice, no, somos tetracampeones, muéstrame las otras 2 copas, pues porque la Copa Mundial de Fútbol empezó a ser en 1930. Lo que ustedes ganaron fueron Juegos Olímpicos. Ustedes son bicampeones olímpicos y son tetracampeones mundiales. O son una cosa o son la otra. Digo yo, ¿no? El sorteo mundialista, bueno, yo creo que después haré otro video para hablar un poquito más al respecto, ya cuando se esté acercando el mundial. Sinceramente es algo que yo no quisiera ahondar mucho, pues, porque a mí como venezolano todavía me duele ver lo que pasó. Ver, por ejemplo, en el grupo donde está Francia, donde está Senegal y está Noruega, que pudo haber sido un grupo donde llegara Venezuela. Porque, bueno, yo veo muy difícil que Bolivia supere a Surinam y en caso de lograrlo, supere luego a Irak, que es el que va a jugar ese grupo. Pero yo me hubiese atrevido a decir que Venezuela sí hubiese podido acceder. Claro, si era cambiado de entrenador, porque con ese paquete que tuvimos, con ese paquete argentino que tuvimos, con ese bochorno que tuvimos, que ahora supuestamente va a ir a Costa Rica, por favor, ticos, no se echen esa broma, no contraten a ese paquete, porque van a terminar sufriendo como sufrimos nosotros. Ustedes se merecen algo mejor. Y bueno, esto es todo por hoy. La práctica deportiva siempre es positiva. Soy Miltiño Ochoa, @miltiochoa en X. Y bueno, también puedes buscar Puntería Deportiva en Facebook. Por acá me invito por estos canales. Ay, por TikTok también soy @miltiochoa. Nos estamos viendo.